para fomentar el asociacionismo y participación social de las mujeres en Canarias. ¿Sabes? No sé, eso sí que interesa, o si pinchamos aquí en asociaciones, por ejemplo, sí, María. No, no, cuando termines, Jonás, un poco por poner en valor esta herramienta que la Sí, hace sí, sí. Carlos Velázquez, Sí, un sí. compañero de la fundación, y que además hay la posibilidad de suscribirse a un boletín, ¿vale? Está lo que comenta, ¿no? La página directamente, que pueden marcar ustedes y entrar, pero además creo que está la opción, si ustedes lo quieren, de suscribirse a un boletín que nos llega a nosotras como compañeras de la fundación, pero a la que también distribuyen a otras entidades y colectivos, y cada vez que hay un grupete significativo de entidades, o sea, de subvenciones, de convocatorias abiertas o pendientes de abrir, porque a veces también nos avisan de que están pendientes de abrir, nos llega y nos aparece. Entonces, si no ven la opción dentro de la página para poder suscribirse, envíenme un correíto en plan de, oye, por favor, que nos incluyan en el boletín de las convocatorias, de las subvenciones de la Red CIDE, y se lo paso a Carlos para que puedan tener ese privilegio. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy suscrito también y sí, sí, funciona muy bien. Y por ejemplo, ¿no? Esta que está aquí, que salió el jueves 21 de mayo para concienciación, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, es una convocatoria que nosotras no teníamos controlada porque era del ministerio, dábamos por hecho que había que presentarla en varias comunidades autónomas y no, se puede presentar en una sola comunidad autónoma, y esta la vimos el año pasado y nos aprobaron un proyecto, porque además es una convocatoria que es más o menos fácil de que te aprueben el proyecto, y de repente pues fueron una convocatoria de 23.000 euros, que era un tema de sensibilización sobre igualdad, relaciones de parejas sanas, amor romántico, todas esas cuestiones. Y bueno, y fue a través de este buscador el que nos abrió esa puertita, y ahora pues nos vamos a presentar otra vez, que el plazo termina, según pone aquí, el 11 de junio, pues... Entonces, porfa, bien, hay que suscribirse, pero y si no, por lo menos tenerlo en marcadores y verlo ahí cada cierto tiempo, ¿vale? Entonces, para mí es el favorito, es el que más utilizamos en Rayuela para la búsqueda de subvenciones, tanto de la asociación, o en nuestro caso incluso de empresas, ¿sabes? De la empresa de inserción que le hablamos antes, ¿vale? Luego, otro sistema que también nos puede ayudar a la búsqueda de subvenciones es el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, ¿vale? Por un ejercicio de transparencia, desde hace años todas las administraciones públicas de toda España, desde el ayuntamiento más pequeño al más grande, cabildos, consejerías, direcciones generales, todas, cuando convocan una subvención, cuando tienen una convocatoria de subvenciones, la tienen que poner en este portal, ¿vale? ¿Y por qué yo les recomiendo este portal para las entidades que puedan? Porque las subvenciones se publican antes aquí que en los boletines oficiales de la provincia o en el boletín oficial de la comunidad. Es decir, aquí vamos a ganar de plazo una semana a que salga en el boletín, ¿vale? Y que incluso que salga en el portal que vimos antes, en el de la federación, ¿no? En el buscador que vimos antes que tiene la fundación, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Porque al final tienes 15 días a veces para hacer un proyecto, a veces te pilla con un pico de trabajo alto, no puedes dedicarle el tiempo que necesitas. Entonces, si buscamos algunas convocatorias aquí, pues ganamos, digamos así, cerca de entre 5 y 7 días suele aparecer aquí, y a los 7 días aproximadamente aparece ya en el boletín, ¿vale? Entonces, bueno, es un tiempo ahí que ya tú la ves aquí, te descargas las bases, las convocatorias y demás. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Esto hay dos maneras de buscarla. Una si vas a convocatorias aquí, en órgano convocante pones Canarias y te salen todas, pero eso conlleva una serie de tiempo. O si no, ponernos aquí una alerta, ¿vale? A mí no lo vamos a hacer ahora sobre la marcha porque tardaríamos mucho y para priorizar en otras cosas, pero nueva suscripción, habría que crearse una cuenta y poner Canarias y las consejerías o el cabildo, lo que te interesara. Es cierto que a nosotros se nos han colado algunos con el sistema de alerta, es decir, que hemos visto alguna en el boletín que no nos había llegado la alerta. Creo que no funciona bien el sistema, o a veces no funciona
del todo bien, pero bueno, creo que en la mayoría de los casos sí que nos llega la alerta y nosotros a veces podemos hacer mejores proyectos porque tenemos una semanita más para hacerlo que entidades que no lo tengan, ¿vale? Entonces yo, ese truco, en lugar de guardarlo, no, se lo decimos a todo el mundo porque nos interesa que todas las entidades puedan hacer los mejores proyectos posibles, ¿vale? Y ojo, los, la dificultad, no, el único hándicap de tanto de este sistema como del anterior es que no aparecen las ayudas de entidades privadas, ¿vale? Entonces, yo qué sé, ¿no? Desde la Fundación Caja Canaria, Fundación La Caixa, Mafre que saca cosas, Fundación Ideo, todas esas cuestiones hay que estar atentos, ¿no? A las webs, suelen haber bastante publicidad e información sobre eso en medios de comunicación y demás. Por ejemplo, la Fundación La Caixa saca la convocatoria de proyectos sociales y te da, desde enero de principios de año, te dice las fechas de todas las convocatorias, ¿vale? Y yo si pincho en la de Canarias, pues la de Canarias cerró el 28 de abril, ya está cerrada. Pero Caixa, por ejemplo, a inicios de año ya te pone la de todos los años. O, por ejemplo, quien promociona este curso, que es la Fundación Caja Canarias, suele en su página web te dice con meses de antelación la convocatoria de innovación social o la de atención a personas migrantes saldrá a tal fecha, ¿no? Entonces, ahí no hay un sistema de búsqueda, sino ir viendo, o sea, estar atento a medios de comunicación, estar atento a los distintos portales, ¿vale? ¿Claro hasta ahora? Vale, perfecto. Y luego Sí, ya sí, claro. venga, perfecto. Y luego, a ver, sí, esto es lo de innovación social. Tal. Y luego hay un último sistema que para nosotros nos sirve de apoyo a los anteriores, que es la web solucionesong.org, que es una web destinada a entidades sociales, a asociaciones, fundaciones y demás. Y aquí tienen un sistema, aquí si pinchan en subvenciones, donde te aparecen todas las subvenciones y también tienen un sistema de alerta, ¿vale? Por ámbito territorial. Y nosotros, como el ámbito territorial lo tenemos súper manejado con los dos anteriores, pues aquí tenemos las estatales, que también salen en el de la fundación de la universidad. Es decir, casi, creo que todas salen en el otro, pero tenemos el sistema de alerta por si acaso. O sea, tampoco nos llega un correo de vez en cuando con alguna subvención estatal que nos pueda interesar, ¿vale? Y luego, bueno, ya que aprovecho que estoy aquí, pues esta web tiene un sistema de consultas jurídicas, legales, laborales, que te responden gratuitamente asesores. Yo estoy como asesor, respondo las que tengan que ver con más con cuestiones legales y tal. Pues aquí pueden hacer preguntas de gestión de la asociación, fichaje digital, no sé, voluntariado. Y yo sé, aquí hay una serie de... Nosotros preguntamos bastante, legalización del libro de actas, cuestiones que a veces no tenemos quien nos resuelva, pues que sepan por aquí si se puede cobrar con Bizum, si no, si vendes lotería, cómo gestionar todo eso. O sea, cuestiones muy, muy al día a día de las entidades, ¿vale? Que a veces uno va a una cámara, no, a una agencia de desarrollo local, una cámara de comercio y no están tan familiarizadas con las problemáticas puntuales de las entidades sociales, ¿vale? Como habrán comprobado, tengo una capacidad para enrollarme importante, así que vamos a seguir avanzando, por favor. Vale. Y luego ya respecto a dónde podemos presentar nuestros proyectos, pues en todos los proyectos, en todos los procedimientos que vimos antes de concurrencia competitiva, eso sí, ya eso lo verán en otro módulo de si cumplen o no con los requisitos, cómo hay que leer las bases para ver si cumplen, si tienen la experiencia y todo eso, eso lo verán en otros módulos, yo ahí no me voy a meter. Vale, luego las subvenciones nominativas o directas, y este es el procedimiento que está aquí, se los muestro. El gobierno de Canarias, por ejemplo, presidencia del gobierno tiene un procedimiento que si van aquí a trámite electrónico, pues pueden presentar una solicitud de subvención a presidencia del gobierno, a vicepresidencia, que por ejemplo, aquí en el Sistema Nacional de Subvenciones, cuando nos vamos a convocatorias,
aparecen, por ejemplo, todas las que da Presidencia del Gobierno. Y aquí yo estoy viendo, pues esta que estoy aquí señalando con el ratón, no sé si lo ven, pues bueno, es una a la calle del Sol de los Realejos de 25.000 euros para decoración de tal. Otra, esta, bueno, a ver, esta que acabo de ver, esta que la puse antes, pues es para una asociación de vecinos Nuestra Señora de Fátima, proyecto Actívate la Montaña. Y por ejemplo, nosotros que a veces no, casi ninguna convocatoria tiene gastos de inversión, pues presentamos una subvención a Presidencia del Gobierno para reformar la sede de nuestra Nañaza, que era además desde el Instituto Canario de la Vivienda, una sesión, y nos dieron 10.000 euros y con eso pues pudimos pintar, dotar de mesas, sillas y ese tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, que sepan que también está esa posibilidad de obtener ciertos gastos que no cubre ninguna otra subvención, porque las otras subvenciones son para personal, para ejecutar un proyecto en sí, pues que está esta convocatoria, ¿vale? Y ahí nosotros o sea, presentamos por registro, luego nos llamaron, fuimos a una reunión, ¿sabes? Que un poco también saber, no, tocar ciertas puertas. Nosotros, cuando nos reunimos, dijeron, no, ¿y ustedes tuvieron reunión con el consejero? No, no, y no sé, que también hay ¿no? Una labor ahí que si quieren hacer comercial, de hablar con la consejería y hablarle, cuando nosotros le hablamos de las tareas que hacíamos en Rayuela, el local para que lo usábamos, dijeron, coño, pues esto es de interés general, interés social, ¿vale? Pero bueno, esto es un ejemplo en este procedimiento, pero ante cualquier ayuntamiento ustedes pueden presentar un proyecto y pueden ellos considerar que es de interés y la normativa, la ley de subvenciones permite que una de las vías de financiación sea por razones de interés general y darla de manera directa, ¿vale? O nominativa. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en Arona, de atención a la soledad no deseada a personas mayores. O en Santa Cruz tenemos un proyecto de atención psicológica a familias en alta exclusión, es decir, gente que ya ni siquiera va a servicios sociales con problemas de adicciones, agorafobia, bueno, realidades complejas. Pues era un proyecto que quedaba primero siempre en la convocatoria. Pues el Ayuntamiento de Santa Cruz dijo, mira, queremos que sea estable y por eso vamos a hacerlo a través de subvención nominativa. Y desde 2017 el proyecto va con una subvención nominativa. O en Tacoronte tenemos una subvención nominativa para la atención psicológica a jóvenes con problemas de salud mental. ¿Vale? Entonces son servicios que, son proyectos que suelen ser más estables, ¿vale? Es decir, es cuando la administración ve que es interesante, pues dice, pues bueno, para darle continuidad al servicio, pues vamos a ir a un sistema como este que te permite estabilidad y no está con los típicas parones de las subvenciones, que al final son proyectos de 7 meses, se retrasa y todo eso, y bueno, sabemos la realidad ¿no? de las dificultades que dan las otras concurrencias. ¿Vale? Luego, otra vía de financiación o de presentación de proyectos son los contratos menores, ¿vale? Que no, según la ley de contratos del sector público, pues un contrato menor es, en el caso nuestro que nos interesa, no sería el de obras, sino el de servicios, que tiene que ser inferior a 15.000 euros. Y esto se puede presentar ante cualquier ayuntamiento, ¿no? Cualquier ayuntamiento puede financiar un servicio de manera directa si es menos de 15.000 euros, ¿vale? Se hace una recomendación de tener 3 presupuestos, pero no deja de ser una recomendación. Nosotros, por ejemplo, no sé, no sé, pues ahora tenemos en ADG, estamos formando a orientadores laborales. Ellos tienen mucha formación para perfiles no cualificados, pero no tenían, ¿sabes? Los licenciados que terminaban la carrera, pues no tenían formación. Les presentamos un proyecto para formar como orientadores laborales a psicólogos, trabajadoras sociales y demás, y nos lo aprobaron. Estamos haciendo un curso de ese tipo. Pues también es detectar ciertas necesidades. ¿No? Yo qué sé, en La Laguna hicimos una guía de recursos para personas migrantes traducida al inglés, al francés, al bámbara. Pues vimos que era una necesidad y pues se la planteamos y salió adelante, ¿vale? Entonces, también a veces los ayuntamientos son los que nos llaman ya, ¿sabes? Mira, queremos ejecutar este servicio, nos presentan un presupuesto
y lo presentamos, pero otras veces es de iniciativa nuestra. Es decir, solicitamos una reunión con la concejal o concejala y le presentamos un proyecto y si gusta, pues a veces te lo puede generar. Sabemos que 15.000 euros no, ¿sabes? No da para muchísimo, pero bueno, sí que es una manera de intervenir y mejorar la sociedad. Vale, nosotros, bueno, está en nuestro portal de transparencia, pues a lo mejor podemos tener una media de 14, 15 contratos menores a lo largo del año, ¿vale? Y que eso, pues bueno, ya nos permite cumplir con nuestra labor social, ¿vale? Y luego, sí que muy brevemente, porque no es el motivo de esta formación, sí que quería mostrarle la plataforma de contratación del sector público para un sector que puede ser de negocio para negocio no mal entendido, sino negocio al contrario, bien entendido, de cumplimiento de nuestros fines sociales, que son las licitaciones, ¿vale? Cuando una administración pública quiere prestar un servicio y es superior a 15.000 euros, ya no puede ir a un contrato menor, sino tiene que sacarlo a través de una licitación, ¿vale? Y yo voy a poner una, por ejemplo, esta esta salió el otro día en Los Ralejos, que era el contrato de servicio de gestión integral de actividades de sensibilización y prevención de la violencia de género. Y ahí pues nos presentamos y nos notificaron hace una semana y pico que ganamos. ¿Por qué les muestro esto sin ser objeto de la convocatoria? Porque creo que es una manera de prestar servicios en las entidades sociales. Aquí se presentan empresas, ¿no? Del sector privado de toda la vida, que a veces las condiciones laborales no son las ideales, que están trabajando en lo social sin tener una vocación social como podamos tener nosotras, y creo que es interesante que compitamos con ellos, ¿sabes? Que entre nosotros cooperemos, pero ante entidades privadas, pues que no pasa nada por competir. Aquí nosotros pues le ganamos a una consultora de Sevilla, a otras entidades sociales, y bueno, al final también aquí son 2 años con prórroga, serían hasta 88.000 euros, y no sé, también es una manera de estabilizar servicios, ¿no? Las licitaciones suelen ser de 2 o 3 años o 4 con prórroga, y en este caso se va a ir a 4 años. Nosotros ahora contratar a un agente de igualdad, decirle que va a estar 4 años es como, wow, no, yo les digo que no se compren una casa ni se hipotequen, pero ya por lo menos puedes planificar algo en el tercer sector y eso, joder, es un lujo, ¿sabes? Es decir, que, no, por el final del tercer sector estamos siempre viendo el BOE, a ver si sale la convocatoria, si no sale, se va a terminar mi proyecto y no ha salido el otro, pues voy a presentar currículum en otro lado y al final tenemos personas súper formadas, súper implicadas con las entidades, con las personas, que acaban yéndose porque no sale el proyecto o se retrasa su proyecto. Entonces también las licitaciones deben ser una oportunidad para tal. Y yo cuando nos presentamos veo pocas entidades sociales y algunas sí que lo están haciendo y tal. Como esto nos, ¿sabes? Y vemos brevemente, por ejemplo, es muy parecido a un proyecto, si ustedes vamos al pliego, pues no, aquí te dice lo que hay que trabajar, incrementar el conocimiento sobre la violencia de género, trabajar en centros educativos y había que hacer una memoria. Y en la memoria, nosotros en el precio no somos muy competitivos porque siempre nos ganan porque nosotros tratamos de ofrecer condiciones buenas, pero luego cuando había que hacer la memoria, pues fuimos la mejor memoria, ganamos la puntuación con bastante diferencia respecto al que tenía la mayor puntuación en la parte del precio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vamos a estar 4 años con cierta estabilidad del servicio y de las personas, ¿vale? Y que luego también a la hora de justificar todas estas cuestiones se presenta una memoria técnica y una factura que los que tengan más experiencia a veces es un quebradero de cabeza la justificación de las subvenciones, de, no, como me equivoqué en el CIF de la empresa, te equivocas, no la fecha, la pagué después del periodo, no sé, pues en principio todos esos quebraderos de cabezas que nos dan a veces la justificación de las subvenciones, en este caso no se da porque aquí tú trabajas por objetivos. Tengo que hacer tantos talleres, presentas la factura y de una memoria técnica, ¿vale? Entonces, bueno, eso, ¿vale? ¿Cómo vamos? ¿Me estoy enrollando mucho? No, más bien. Bien, vale.
pues seguimos, ¿vale? Seguimos a la parte de cómo hacer un proyecto competitivo, ¿vale? Y aquí yo utilizo, la tengo aquí además de portada en mi LinkedIn, creo, en una frase que me gusta mucho que dice que hay que apoderarse de la utopía, imponerle el yugo de lo real y encerrarla en el cuadro de los hechos. La idea abstracta debe transformarse en concreta y lo que pierde en hermosura lo gana en utilidad. Todo este rollazo, traducido, ¿qué quiere decir? Que las ideas que tengamos para el desarrollo de proyectos pueden ser súper bonitas, innovadoras, pero tenemos que aterrizarla a la realidad canaria y sobre todo a los criterios de evaluación de los proyectos, ¿vale? Esa va a ser, y a lo mejor es muy básica y ustedes la tienen súper clara y además eh, nos está alargando esto aquí, pero yo creo que no, el principal aprendizaje que me gustaría que se sacara de aquí es que cómo debemos adaptar nuestras ideas a los criterios de valoración de la convocatoria, ¿vale? Y ahora veremos algunos casos, ¿no? Siempre el primer paso que hay que hacer es leer bien los criterios. Yo doy por hecho aquí, no, eso lo verán en otro módulo, como decía antes, doy por hecho aquí que ustedes una vez cuando van a redactar un proyecto es porque ya han comprobado que cumplen con los requisitos, que se pueden presentar, que el objeto del proyecto coincide con la finalidad de la convocatoria. Todo eso lo doy por hecho, ¿vale? Ahora estamos en el punto en que nos podemos presentar, hemos comprobado que nos podemos presentar, que tenemos toda la documentación, por lo tanto vamos a presentarnos, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo ahora vemos estos criterios de valoración, pero yo lo que recomiendo es formar un equipo multidisciplinar si es posible. Es decir, distintas visiones, es decir, que no sea solo la de la trabajadora social, sino que sea también del psicólogo, que sea, no sé, de la integradora social, porque ahí surgen más cosas, ¿sabes? Es decir, lo que uno puede aportar lo complementa al otro y tal. Luego, tiempo para la gestación de la idea. Nosotros, en cuanto tenemos la convocatoria, la mandamos al equipo que redacta o al equipo y les damos tiempo y le damos tiempo de calidad. Es decir, mira, la jornada laboral, la última hora es para pensar en la idea. Que cada uno, o sea, no que lleguen a una reunión de plantear una idea de proyecto ya sobre la marcha, pensando sobre la marcha, ¿vale? O poniendo en Google a ver si se me ocurre algo. No, sino que le demos tiempo. Luego, esta parte que parece media ñoña, pero creemos que es importante, espacios informales para impulsar la innovación. Nosotros, al final, estas reuniones ya cuando son, ¿sabes? Cuando ya la gente ha tenido tiempo para pensar, ya decidimos el día para pensar, pues nos solemos ver físicamente y en plan, mira, yo llevo algo a desayunar y tratamos de quitarnos los móviles y eso es súper difícil en una entidad social. Luego cuando terminas te arrepientes pues tienes 10.000 correos, 2 llamadas perdidas y tal, pero es súper importante crear un espacio informal donde la gente pueda soltar ideas que a veces pueden parecer locas, pero que otro las aterriza y a nosotros, no sé, yo qué sé, el año pasado, en una convocatoria de innovación social, quedamos primero en Canarias. El proyecto que se llama Palacios del Pueblo fue el más valorado, el más innovador de toda España y este año fue presentado en la Cumbre Mundial de Doha como buena práctica mundial. Y eso no salió, no se me ocurrió a mí, ¿sabes? Sino fue en un trabajo conjunto, en observar la realidad y demás, ¿vale? Y luego esto lo veremos después, que hay licencias gratuitas que permiten el trabajo colaborativo que a la hora de redactar proyectos son interesantes, ¿vale? Y entonces, toda esta parte yo creo que hay que hacerla, definir la idea ya viendo los criterios de valoración. Por ejemplo, esta es una convocatoria del Gobierno de Canarias de inmigración. Puse esta como puedo poner otras, ¿vale? Y ellos te van a valorar análisis certero de la realidad social actualizada con el colectivo que se va a la justificación de la necesidad del proyecto en base a la inexistencia e insuficiencia de cobertura pública. Entonces, tú cuando vayas a evaluación de las necesidades sociales, tienes que poner si existe o no existe cobertura pública de ese servicio. Por ejemplo, proyecto de orientación laboral, ya el Servicio Canario de Empleo tiene oficinas, entonces a lo mejor no es tan interesante, pero un servicio de orientación laboral a mujeres víctimas de violencia de género, ese no existe. Entonces, eso tenemos que ponerlo para para que el evaluador diga, oye, me está respondiendo a lo que yo estoy pidiendo, pues vamos a puntuarlo, ¿vale?
truco, o sea, el programa de ámbito autonómico, 2 puntos, programas que abarcan más de una isla, unos 50 puntos. Nosotros, por ejemplo, programa insular, 1 punto. Cuidadito con lo que se pone, tampoco voy a poner un programa autonómico para tener más puntos y luego cuando la vaya a ejecutarla no tengo presencia en otras islas y me veo en un problema. O sea, también tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver esta, por ejemplo, estas del IRPF, y aquí te piden detalle del perfil de la población destinataria directa del proyecto, máximo 1 punto. Pues vamos a detallar, no, son jóvenes, no, pues son jóvenes, información, que serán derivados a través de, no sé, toda la información que digamos, yo sé, aportación de datos estadísticos actualizados, desagregados por sexo. Pues vamos a hacerlo, ¿sabes? Vamos a hacerlo como nos piden. Y esto conlleva 1 hora o 2 horas de lectura concentrado. Es decir, no puede ser, me voy a leer la convocatoria rápido, me voy a leer los criterios de valoración rápido porque tengo 10 días. No, vamos a frenar aquí, vamos a pararnos y a leerlos con detenimiento. Por ejemplo, nosotros en la convocatoria del IRPF, que es esta, hicimos ese trabajo y, por ejemplo, aquí está el resultado. Nosotros siempre pedimos al organismo financiador, y esto también es un truco, la evaluación para ver dónde fallamos, dónde mejoramos, qué margen de mejora tenemos y tal, ¿vale? Y por ejemplo, si miran aquí lo que señalo, en calidad técnica del proyecto, máximo era 40 puntos. Nosotros tuvimos 39,50. Y eso no es porque seamos tipos creativos, ¿no? Porque hicimos un trabajo ahí de, de ver qué valoraban, de revisar si lo que valoraban, no sé, un trabajo ahí de masticarlo cada indicador y esto, tener 40 puntos aquí, ¿qué nos permite? Pues que no tener 0 puntos en aportación de dinero a la entidad. Claro, para nosotros aportar dinero que lo valoran es difícil. Entonces, venga, vamos a ir a hacer un proyecto de calidad y nos permitió que nos aprobaran el proyecto bien situado y esas cuestiones. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente lo que quiero trasladarles aquí, que a la lectura de los criterios de valoración hay que echarle tiempo y dedicación al máximo, o sea, tiempo de calidad, tiempo concentrado. Luego hay que redactar los proyectos teniendo en cuenta esos criterios de valoración y quien revise lo tenga en cuenta, ¿vale? Y muy importante es que cada vez que hagan un proyecto, normalmente en las resoluciones suele aparecer las puntuaciones, pero si no aparece, pídanlas para ver en qué fallamos y en qué podemos mejorar para la siguiente convocatoria, ¿vale? Lo mismo con la Fundación Caja Canaria, el ejemplo que nos pasa aquí. Aquí no, en las bases te dicen, atención a mejorar la calidad, valoran el número de beneficiarias, la calidad del contenido e interés del proyecto presentado, trayectoria de la entidad solicitante. Pues si valoran el número de beneficiarios, yo no puedo hacer un proyecto para 15 personas solamente. Es decir, podemos hacer un proyecto, yo qué sé, de atención psicológica no, a personas en exclusión, en alta exclusión. Poner más de 15 es un lío, ¿sabes? O yo qué sé, o lo que decía antes, orientación laboral a mujeres víctimas de violencia de género. Claro, poner 100 mujeres, luego voy a tener un problema de ejecución, ¿no? Joder, ¿cómo voy a llegar a 100 personas en un proyecto de 6 meses? Pues a lo mejor pongo charlas en centros educativos, yo qué sé, que vayan a acceder al mercado laboral sobre igualdad y género en el empleo. Y ahí puedo llegar a 100 personas. Es decir, que no pensemos en solo beneficiarias directas, sino o voy a visitar a 30 empresas para sensibilizar sobre las ayudas a la contratación a mujeres víctimas. Y eso también son beneficiarias del proyecto, ¿no? Entonces, estoy aumentando mi ámbito de actuación, aumentando el número de beneficiarias, aumentando el impacto, con algunas medidas que no me van a comprometer después en el proyecto, ¿vale? Bueno, ese tipo de trucos. Luego, bueno, vamos a ir avanzando, ¿vale? Buenas, perdón, las compañeras de la Asociación Crevo Vale, perdón. No lo vi, perdón, están gracias. haciendo una pregunta, o si la quiere presentar. O compis de Crevo, si quieren, digan ustedes directamente la pregunta.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, mira, nosotros, bueno, buenos días a todos. La verdad es que esto que comentas de la evaluación nos pareció súper interesante. Nunca hemos pedido la evaluación de nuestro proyecto. Solemos presentarlo a entidades privadas como Caixa, Caja Canarias, Mafre, y, y la verdad es que siempre nos quedamos un poco con la duda, ¿por qué no conseguimos más? O por qué no lo conseguimos cuando no somos los seleccionados. Entonces quería saber si esto de la evaluación que te hacen del proyecto que tú presentas es también con las entidades privadas o solo es cuando los presentas a convocatorias públicas. nosotros lo pedimos a todos. En algunos casos nos dicen que no, que en algunos casos nos han dicho que en la resolución ya, y ya está, y en otros sí que no los han enviado. Vale, Por ejemplo, ahora la Cámara de Comercio, que es entidad media pública, media privada, nos presentamos una licitación y pedimos tal, y nos dieron una valoración súper chachi de lo que estuvimos bien, dónde mejorar y tal. O sea que es súper interesante, ¿vale? Todas sí, las sí. públicas siempre, registro, ¿sabes? Solicitud por registro y te lo dan. Y luego en las privadas algunos te los dan y otros no. Eso no. Vale, De todas maneras, gracias. por ejemplo, en Caixa, ¿sabes? Ajá, Si yo, por ejemplo, me voy a proyectos seleccionados y ustedes querían presentar una convocatoria en 2025, me voy aquí a descargar PDF y yo me voy aquí a Tenerife. ya estamos, sí. Ah, bueno, ustedes están, pero más o menos viendo los nombres de los proyectos y un poco si te metes en la web de las entidades, más o menos ves lo que aprueban. Entonces, ¿no? Para las entidades que quieran presentar a lo mejor a convocatoria el año que viene, pues una manera es ver el listado de los proyectos que aprobaron para ver qué es lo que aprueban, ¿vale? Mm, ok, Vale, entonces eso, en la pública siempre y en las entidades privadas, algunas nos han dado informe y otras nos han dicho, no, no, mira, solo está listado proyectos porque, lo que sea, ¿vale? vale, vale, gracias. Vale, en la redacción del proyecto, lo que ponga aquí importante, yo siempre esto, vamos, siempre lo llevamos tatuado en rayuela y es que somos una entidad sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de quiebra. Es decir, ¿cómo se traduce esto? Que ojito con lo que ponemos, porque luego hay que ejecutar. Entonces, podemos hacer un proyecto súper chachi, con objetivos súper amplios, vamos a atender a tal, y luego tener una dificultad y vernos con una posible devolución en tal. Entonces, con cabecita, hacer los proyectos, ¿sabes? Proyectos ambiciosos, innovadores, pero siempre con cabecita, ¿vale? El título, aquí vamos a responder brevemente. A las 9 Ws de los proyectos, el título del proyecto, no hay ninguna convocatoria que valore más un título que otro, pero al igual puede ayudar a tener un título llamativo. Por ejemplo, ¿sabes? Nosotros este proyecto innovador que dijimos que lo habían aprobado se llama Palacios del Pueblo. ¿Por qué? Porque queríamos crear espacios comunitarios para la gente en entornos turísticos. Pues para la gente residente en entornos turísticos, pues Palacio del Pueblo puede ser un nombre llamativo. O en los proyectos de inmigración, Valvanera, que era el barco ¿no? que naufragó de camino de Santiago de La Habana a La Habana con canarios, ¿no? El Titanic de la inmigración canaria. Pues esos son nombres simbólicos que no te van a hacer que te aprueben el proyecto, pero bueno, que pueden ayudar a entrar por los ojos a lo mejor, ¿no? Luego, respecto a... Voy un poco rápido, no sé si debemos terminar a las 11 en punto, pero si nos podemos quedar 5 minutos más, como empezamos un pelín más tarde. Luego, cuestiones sobre la necesidad social. En la necesidad social ya nos van a pedir datos actualizados. Entonces ahí nos vamos a ir a OBECAN, a ISTAC, al INE. Luego está la IA, ¿no? Que tendrán un módulo, y ya lo verán ahí, de que también la IA nos facilita ese tipo de informes y tal. Luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho vincular todos nuestros proyectos a las metas canarias de la Agenda 2030, que está por aquí. Que aquí están las metas canarias. Yo estoy haciendo un proyecto yo qué sé, igualdad como tal. Pues aquí la meta canaria, eliminar en Canarias todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos. Pero si yo estoy haciendo un proyecto, pues voy a
vincularlo a los ODS, ¿vale? Pero está perfecto, es lo que se suele hacer, pero también voy a vincularlo a las metas canarias. Pero es que también nosotros lo vinculamos al Estatuto de Autonomía, que habla de la igualdad, o habla del empleo decente, o habla de esas cosas. Entonces, nuestros proyectos tenemos que demostrar que están alineados con las políticas públicas, ¿no? Con el estatuto, pero es que hasta con la Constitución, o nosotros hay algunos que lo vinculamos a la Declaración de los Derechos Humanos, cuando hablamos de acogida, de todas esas cuestiones de personas migrantes, ¿vale? Entonces, esto para marcadores, al igual que el buscador, y tenerlo siempre, vincular nuestros proyectos a las metas canarias, ¿vale? Además, cada vez hay más convocatorias que te lo dicen los criterios de valoración, vincularlos a los ODS. Pues nosotros no solo a los ODS, sino que lo estamos haciendo con las metas canarias, ¿vale? Y siempre es importante comentar la complementariedad territorial. Si nuestro servicio, nuestro proyecto que vamos a presentar ya se hace, y si no se hace, sobre todo si no se hace, porque es importante que se haga, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de atención jurídica y social a personas migrantes. Eso no se hace por ninguna administración pública. No hay ningún jurídico en los ayuntamientos o gobierno de Canarias que haga ese servicio. Pues nosotros vendemos o entre comillas, vendemos esto, ¿vale? Decimos, mira, es que no se está prestando este servicio y es de interés general y tal, ¿vale? Luego, respecto a los objetivos, hay que hacer que sean medibles y con actividades diseñadas para esos objetivos. No podemos poner objetivos, yo qué sé, mejorar la percepción social de la igualdad de familias del norte de Tenerife, y luego que no haya una actividad que sea talleres con familias en los centros educativos. Pues eso un poco canta si eso no se pone, ¿vale? Entonces yo no me voy a tener mucho aquí, pero sí que es importante que hayan actividades vinculadas a los objetivos. Sobre las personas beneficiarias, pues es importante que quien evalúe diga, coño, si apruebo este proyecto, sé que esta entidad lo va a ejecutar bien. ¿Por qué? Porque me dice quién van a ser las personas beneficiarias bien definidas, pero me dicen cómo la van a derivar. Incluso me presentan cartas de apoyo del ayuntamiento, de otra asociación, diciendo que en caso de que se apruebe el proyecto, voy a colaborar en la difusión y en la derivación de personas, ¿vale? Todo eso suma. Es decir, es más trabajo, evidentemente, pero si creamos redes, si más o menos es fácil con otra entidad social tener relaciones y decirle, mira, nos firmarías esta carta de apoyo y demás, pues creo que todo eso suma. Son pequeños trucos ahí que estoy intentando de desgranar para que nos apoyen, ¿vale? El cómo, que son ya la metodología. Es importante que las personas beneficiarias participen en las distintas fases del proyecto, en la evaluación, y eso ponerlo, porque lo valoran un montón. Es decir, que esto no sea un proyecto en el que lo diseñamos de un despacho y casi que la ejecución es desde un despacho, sino que las personas beneficiarias pues digan cómo quieren que sea la evaluación, que se evalúe, qué actividades quieren hacer y demás, ¿vale? Y luego es importante añadir el enfoque de género. Esto o te lo piden o lo suelen valorar. Es decir, ¿qué enfoque de género queremos añadir al proyecto? ¿Vale? Y aquí yo planteo ya medidas prácticas. Como vamos muy rápido, siempre utilizar un lenguaje no sexista, ¿vale? En la redacción del proyecto. Beneficiarios, beneficiarias, personas beneficiarias. Y luego inclusión de medidas concretas. Vamos a un proyecto de empleo, por ejemplo, nos echamos una parrafada diciendo que la situación en el empleo no es igual porque las mujeres tienen más cuidados, por lo tanto las contrataciones son más parciales, la tasa de empleo masculina es mayor que la femenina, todo eso, vale, todo eso está bien. Pero nuestro proyecto tiene un enfoque de género en que se concreta, pues que en el 60% de las beneficiarias van a ser mujeres. Por lo tanto, es una acción positiva. Que las formaciones van a ser en horario reducido para que puedan conciliar las mujeres que tienen a cargo los cuidados. Que el uso de la palabra en los espacios grupales va a ser equilibrado. Vamos a moderar para que no sean los hombres que participen más que las mujeres, que normalmente es algo que suele pasar, que aunque haya menos hombres, tenemos más seguridad o lo que sea, y solemos decir cualquier patujada y tal. Entonces, pues ese tipo de cosas hay que ponerla, y quien evalúe dirá, coño, me están diciendo que el proyecto no hay una desigualdad real entre hombres y mujeres, pero es que me están poniendo acciones concretas para mejorarlo, ¿vale? Luego, ver el impacto territorial de los proyectos. Si el ámbito comarcal se valora más que el municipal, vamos a poner comarcal.
aunque la intervención sea en un municipio, pero podemos atender a personas del Puerto, Realejos y Orotava, por ejemplo, ¿sabes? O cosas así, ¿vale? Luego, el cuánto, tener un coste detallado de no poner personal, 12.000 euros, material, o sea, sino personal, un coordinador a 2 horas según el convenio colectivo de acción e intervención social, eso normalmente te lo piden, ¿vale? En los presupuestos, en los que no te lo pidan, es lo que pido que se ponga, aclarar el convenio colectivo. Nosotros utilizamos uno estatal para que las condiciones laborales sean lo mejor posible. Añadir recursos materiales, aunque no los pida que ya tengamos. Es decir, si al proyecto no le vamos a asignar el alquiler de un ordenador, pues yo lo pongo, porque eso tiene valor. Le estamos diciendo al financiador, mira, casi todo el proyecto, la financiación del proyecto se va a ejecución directa porque nosotros ponemos un ordenador, porque ponemos un proyector, porque ponemos, en caso de que lo pongamos, hay que poner, hay que no, reflejarlo en el proyecto. Y luego recursos humanos, yo recomiendo también que todo ese trabajo que hacemos nosotras, las entidades sociales, de acoger alumnado, que lo hacemos por vocación, por echar a veces una mano, porque a veces también nuestros proyectos derivamos a, no, los formativos derivamos a gente a prácticas y por eso estamos especialmente sensibilizados, que también lo pongamos. Es decir, en recursos humanos vamos a contratar a un trabajador social, pero es que, ojo, vamos a poner un alumnado de integración social de las 300 horas de prácticas, 200 horas, con lo cual hay 200 horas gratuitas para el proyecto que ponemos desde la entidad. O vamos a coger al alumnado del ciclo de igualdad o el certificado profesional nivel 3 de igualdad de género para que haga las 180, 120 horas, creo que es ese, de prácticas en este proyecto. O el voluntariado, es decir, vamos a tener una persona voluntaria acompañando en los talleres, haciendo, yo qué sé, 60 horas a lo largo del proyecto. Todo eso, si lo vamos a ejecutar o lo ejecutamos de manera no general, pues vamos a ponerlo en el proyecto, ¿vale? Luego la evaluación, pues que sea completa, no que sea fases del proyecto, la primera difusión, la segunda acogida, la tercera tal y la cuarta evaluación. No, la evaluación va desde el inicio y evaluamos hasta cómo difundimos, ¿vale? Que quede claro que la evaluación va a lo largo de todo el proceso y que no, engloba a todos los actores. Evaluamos con las personas beneficiarias, con los voluntarios del proyecto, con el personal laboral, con la junta directiva, es decir, que afecte a todos los actores. Y luego vamos a intentar que se valora bastante los indicadores desagregados. No es número de personas atendidas, sino número de mujeres atendidas, número de hombres atendidos, número de mujeres participantes en los talleres, no sé, vamos a desagregar al máximo porque lo suelen valorar y luego si tenemos compromisos de atender más a personas, ¿no? O personas con discapacidad, lo que sea, pues vamos a intentar tenerlos desagregados. Vale, esto no me quiero detener mucho más en el uso responsable de la IA en todo el proceso, es porque hay un módulo, creo, ¿no? O sea, ustedes lo van a ver, pero sí que ahí quería ponerles aquí un curso que está en la bibliografía, que es gratuito, exclusivo para entidades sociales, sobre todo el uso de Copilot. A mí me gusta mucho, yo utilizo más ChatGPT, y a lo mejor el más básico, y si está el docente aquí dirá que hay otros mucho mejores, pero bueno, es el que conocí en su momento, pero sí que me gusta mucho el término copilot porque no es copiloto. La IA puede ser nuestro copiloto, pero yo creo que no nos puede sustituir, sobre todo esa parte de creatividad, de oler las necesidades, de estar al tanto, ¿no? Al final nosotros tenemos un proyecto en Los Realejos de cocina que tiene que ver con cocina vegana, con cocina, otro con cocina tradicional canaria, otro que nos han aprobado ahora tiene que ver con celiaquía, ¿sabes? Formación en cocina. Y eso no te lo va a hacer nunca la IA, eso tiene que ver con oler ciertas necesidades que tiene el mercado laboral. Es decir, ya todo es nuestro grupo de amigos y amigas tenemos a una persona que es vegana, flexi-vegana o vegetariana. Hay una persona que no puede comer gluten y a veces llevamos a los bares o restaurantes en función de si sabemos que cuida bien los alimentos cruzados, todo eso, pues no sé. Luego, por ejemplo, ahora estamos haciendo una en Sánchez Bacallao de brunch con temas canarios. Ahora se está trabajando un montón el tema de la identidad canaria,
pues oye, vamos a recuperar toda ese ¿no? recetario tradicional canaria con los brands que a partir del COVID principalmente, esos cambios son el patrón del ocio de la sociedad, ahora hacemos más, pues de ahí salió un proyecto. Pues eso nunca te la va a dar la guía, ¿vale? Luego, en esto todo se resume y este es el modelo que nosotros utilizamos para los proyectos, para los contratos menores, y aquí está un poco todo lo que he hablado, ¿no? Que hay que describir la entidad solicitante, denominación del proyecto, personas beneficiarias, temporalización, justificación, objetivo, todo esto, porque en muchas convocatorias te sale no ya un modelo formulario que tú vas rellenando, pero por ejemplo los contratos menores que están vacíos, que es un folio que tú empiezas a rellenar, pues sí que este es el modelo de tal, ¿vale? Termino, perdón, me alargué un pelín más, pero les agradezco que hayan esperado, pues bueno, con una frase de Galeano que habla de cómo pudo sobrevivir el ser humano cuando, vamos, habían animales mucho más salvajes y tal, y él decía que sobrevivieron porque se defendían juntos y compartieron la comida juntos, ¿no? Pues un poco me gustaría trasladar eso, que en Rayuela no queremos que Rayuela sea fuerte, nosotros queremos que el tercer sector sea fuerte y que estamos para lo que necesiten, ¿sabes? Es decir, bueno, que si nos quitan alguna subvención me quedo con sus caras. No, es broma, que si nos quitan, ¿sabes? Que no sé, que nos interesa que el tercer sector sea lo más fuerte posible, que esté lo más preparado posible. Y ahí tienen en la presentación, tienen el correo, el teléfono. El mío es jgonzalez@asociacionrayuela.com, por si quieren anotarlo. Y si tienen cualquier duda en redacción de proyectos, ven una licitación, o Jonás, no sé, vente un día a la asociación y vemos, no sé, yo no soy ningún experto, pero bueno, como soy pesado para las cosas, pues al final acabo aprendiendo y llevo al final como cerca de 10 años, bueno, más, casi, sí, 14 años en el tercer sector, excepto con algunos paréntesis, he estado siempre por aquí, ¿vale? He estado en otros lados, he estado en la administración pública, pero de resto, no sé, que lo poquito que yo pueda ayudar, encantado de hacerlo, ¿vale? Muchas gracias. ¿Vale? ¿Y hay algunas manos levantadas por ahí? Sí. Lorena y Mar. Pues estupendo, Jonás. Yo la verdad que no sé si estarás el lunes en la reunión que vamos a tener presencial, porque vamos, los necesito, ¿sabes? En plan, si se puede colaborar y si te puedo dar la ONG Prevenir, me la llevas tú con todos los proyectos, porque madre mía, ya aquí llevamos mucha trayectoria también y muchas cosas en común, así que encantada. Vale, vale. No sé si estarás Sí, sí. el lunes. No sé no sé qué es, pero bueno, sí, bueno, ahora luego lo hablo con María. Pero si no pones el email, si puedes, que lo dijiste, pero Sí. no lo copias, lo pones en el chat y ya te saldrán las Inicialmente, cosas. en la sesión del lunes no está Jonás como docente, será una sesión más de trabajo colaborativo entre las participantes y con alguna pequeña, bueno, hay contenido evidentemente, pero va a ser más desde la perspectiva del trabajo colaborativo y más taller, pero el contacto y las indicaciones o todo lo que ha dado está, bueno, en la presentación que la compartimos. Yo he dejado el enlace aquí en el chat para que se den de alta en el boletín de la red CIDE si lo consideran, que fue el primero que compartió Jonás. Y no sé si hay alguna cosilla más. Mar, cuando tú quieras. No. Vale, pues nada, ahí está mi correo y también está mi teléfono, o sea que cualquier cosa en serio que necesiten, si yo puedo echar una mano, encantado, ¿vale? Que nosotros, o sea, participamos en Red Anagos, participamos en Red APN, participamos en la red Trabajando en Positivo, es decir, que creemos mucho en el trabajo en red, le dedicamos mucho tiempo al trabajo en red y
bueno, y ¿sabes? Que estamos súper concienciados en que el tercer sector es súper importante y que cuanto más preparado, más cualificado, mejor gestiona las subvenciones. No sé, que yo al final, cuando hacíamos el 10º aniversario, decía que casi que es como la vida de los perros, ¿no? Que un año equivale a 7, pues aquí pues es parecido, ¿sabes? Porque a veces los quebraderos de cabeza tienes que modificar un proyecto, no te lo aceptan, te piden una devolución y es como, vives como entonces todo lo que sea que nos sirva para mejorar y tal, pues encantado. Nosotros con la Agencia Canaria de Innovación nos aprobaron, tenemos un aplicativo propio donde gestionamos todos los proyectos, donde tenemos el historial sociolaboral de las personas, parecido al Drago de Sanidad, pues lo tenemos también, ¿no? en la entidad, que vemos si se puede compartir, ¿sabes? No sé, que tenemos herramientas que si podemos echar una mano, pues encantado. Pues Jonás, muchas gracias por compartir toda esa experiencia y sabiduría, además con tips claves de estos que son intrahistóricos, ¿no? Dentro de la historia y que no tienen que ver casi con la convocatoria. O sea, sí tienen que ver, pero ¿no? por el camino que seguir, que igual a veces hay que coger la vía secundaria para poder llegar a las cuestiones. Creo que ha servido muy bien para contextualizar y para motivarnos hacia dónde queremos, ¿no? Hacia dónde podemos llegar, porque la experiencia que compartió Jonás es totalmente, ¿no? Permeable y podemos ser cualquiera de nosotras dentro de un tiempito. Y un poco todo el contenido que está desgranado en cada uno de los temas del aula virtual, ¿vale? Tienen que ver con todas estas fases que ha ido comentando Jonás y van desde un planteamiento pues no teórico, pero sí el que es, ¿no? La convocatoria es la que es y hay que fijarse en esto y no podemos poner otra cosa, pero sí también están hechos con la intención de poder responder o aclarar ese camino alternativo o esos caminos alternativos donde tenemos que mirar y por donde tendríamos que transitar para que sean de mayor calidad y estén, bueno, no solo en la presentación, ¿no? Sino que estén en la parte de ejecución también y que les repercuta de forma beneficiosa a ustedes como profesionales y también como entidad, por supuesto. Entonces ahí, bueno, creo que pues, la misión que teníamos hoy creo que se ha cumplido, al menos por la parte de los objetivos que teníamos de este lado y poca cosa más. Marc nos estaba ayudando a probar una herramienta de grabación, así que ya me alegra que el trabajo colaborativo esté funcionando, aunque a ella no le tocaba esa misión, sino a mí, y no pude cumplirla por problemas técnicos. Y si finalmente funciona, exacto, si funciona finalmente, pues la subimos al aula virtual. Y si no, pues si Jonás nos comparte la presentación, pues la tendríamos por aquí, ¿vale? Y nada más, les emplazo al día 8 y a cualquier momento por el aula virtual mientras tanto, ¿vale? Muchísimas Perfecto, gracias. Hasta luego. Adiós, saludos, chao.